Quizá me estoy metiendo en un terreno peligroso y muy controversial, pero me veo en la necesidad de dar mi opinión. Hola, mi nombre es Belsa y estoy obesa. Esta frase es un poco complicada para mí porque la obesidad fue una condición que marcó completamente mi vida y el día de hoy quiero compartirla contigo. Yo soy nutrióloga de profesión, pero durante mi infancia viví con sobrepeso y llegué a tener obesidad. Esto fue un panorama muy complejo porque al ser una niña había muchas cosas que no entendía. Cuando tenía 8 años comencé a notar que algunos pliegues de mi cuerpo y el cuello comenzaban a oscurecerse. En ese momento yo creí que era algo muy normal, que era algo natural de las personas morenas. Por el contrario, mis papás creían que era cuestión de higiene, entonces me compraban jabones y cremas para aclarar las zonas. Esto no funcionaba, pero era porque yo estaba presentando una resistencia a la insulina, cosa que no sabíamos que estaba ocurriendo conmigo. Durante mi infancia no existía tanta información como la tenemos hoy en día, no había tanta evidencia sobre la cultura de dieta, no existían los movimientos body positive y mucho menos se hablaba acerca de la gordofobia. Sin embargo, lo que sí había eran las creencias de que cuando un niño o una niña era obeso o tenía exceso de peso, era porque comía de más, en el sentido de que tenía dinero para poder solventarlo, además de que era de huesos grandes, que era parte de su mismo desarrollo, que estaba bien nutrido y lo más importante que era genético, que si el niño o niña estaba gordito era porque así tenía que estar siempre. Y esa ideología yo me la creí. Fue tan marcada esa ideología en mi persona que yo pensaba que así era como yo tenía que vivir, que esa era la forma de mi cuerpo y en realidad nunca creí que estuviera mal, simplemente que era diferente. Esto claramente impactó a mi nivel emocional, en donde experimenté diversas confusiones. Fue hasta que cumplí 15 años que me di cuenta de que mi cuerpo no estaba tan saludable como creía, pues mi menstruación no me llegaba y fui por primera vez a una consulta con un ginecólogo. En esa consulta me dijeron que yo tenía un exceso de peso. Yo medía 1,46 y pesaba 85 kilos. Lo crean o no, en ese momento yo pensaba que estaba bien, que estaba muy normal. Fue hasta que fui consciente de que ese exceso de peso me estaba realmente afectando ya mi salud a tal nivel de que no llegara mi periodo, fue que hubo un cambio muy fuerte dentro de mí, de mi mente. Aún en ese entonces yo conservaba los pliegues y cuello oscurecidos. Recuerdo muy bien que me causaba mucha inseguridad que siempre procuraba tener el cabello largo y suelto para de alguna forma disimularlo. Sin mencionar que también intentaba usar playeras más holgadas y sudaderas, casi no usaba cosas pegadas. Fue a través de diversas situaciones que comencé a darme cuenta de que yo no estaba bien y que el exceso de peso que tenía, fuera de aceptarme y de que quizá no fue mi culpa, sí era mi responsabilidad. Para ese entonces yo tenía cerca de 16, 17 años y empecé a practicar deporte. Primero lo hacía en mi cuarto, a puerta cerrada, porque me daba mucha vergüenza el que mi familia pensara que yo estaba haciendo algo diferente por temor a que se interpretara que no me estaba aceptando, que no estaba aceptando mi gordura. Sé que esto es algo muy complejo y quizá podamos desglosarlo más adelante a nivel emocional y nutricional. Sin embargo, insisto, solamente es mi experiencia en este panorama. Así que empecé a hacer ejercicio a puerta cerrada. Recuerdo que empezaba a tomar mucha agua, cerca de 5 litros de agua diarios, y era porque veía en internet que para bajar de peso tenías que tomar agua, que tenías que tomar mucha agua. Entonces, una vez que empecé a justamente bajar de peso, me empezaba a sentir muy bien. Pero como no fui asesorada correctamente y yo seguía buscando información fácil y digerible de internet, encontré a diversos influencers que tenían prácticas pues no muy saludables, en realidad nada saludables. En una de ellas recuerdo muy bien que durante todo el día tomaba 1 litro de jugo de naranja y 5 plátanos y decía que era todo lo que comía durante el día.
Para mí en ese entonces todavía se me hacía buena idea porque era fruta y la fruta sabemos que es buena. Entonces una semana empecé a hacer ese tipo de alimentación. Claramente me descompensé y dentro de mi misma conciencia sabía que no tenía que hacer eso. El tiempo fue pasando y yo me seguí formando. Sin embargo, e insisto, eran malas fuentes de información que solamente me desinformaban y me envolvían en un entorno más complejo de donde yo ya venía. Una vez que comencé a bajar más de peso y era más notorio, pues mi confianza aumentaba y yo sabía que si estaba haciendo algo que me estaba funcionando, pese a que no fuera correcto, lo tenía que seguir haciendo. Es así que después de que tuve un poco más de confianza, me metí a disciplinas, a diferentes disciplinas. Una de ellas fue el boxeo. En esa disciplina fue muy importante para mí desde el aspecto emocional, pero en la parte que estamos abordando sobre la obesidad fue un golpe muy fuerte porque aunque yo ya había bajado de peso, no era el suficiente. Todavía estaba haciendo de los pesos pesados dentro del boxeo y eso me generaba más desconfianza en mí misma porque pensaba, bueno, ¿cuándo va a ser suficiente? Estoy haciendo todo esto, pero los resultados todavía no alcanzan. Fue tanta mi frustración que sentía que comencé a buscar qué otras maneras podría llegar a bajar más rápido de peso. Y una de ellas es un trastorno de la conducta alimentaria que es bulimia, que es la bulimia. Si bien no lo realicé por mucho tiempo, porque en ese entonces mi profesor de boxeo se dio cuenta, creo. Fue muy interesante porque cuando comenzaba a hacerlo, y aunque no lo hacía tan frecuente, de forma casual, un día el profesor me explicó que la bulimia generaba huesos porosos y se descalcificaban y eso no permitía ser un buen boxeador. En ese entonces mis metas era ser una buena boxeadora y de alguna forma me cayó el 20 y dejé de hacerlo. Todo esto es muy importante porque la información está al alcance de todos y seguimos teniendo muchos casos de trastornos de la conducta alimentaria, muchos casos de sobrepeso y muchos casos de obesidad. Después de que dejé ese tipo de conductas, era momento de elegir una carrera y recuerdo muy bien que no tenía, la verdad es que yo considero que elegir una carrera a temprana edad de 17 a 18 años es una responsabilidad bastante pesada para un adolescente. Yo no fui la excepción y no tenía muy en claro qué quería estudiar. Fue así que mi mamá me sugirió estudiar la carrera de nutrición, pues mi mamá comentaba que si yo ya había bajado de peso y sabía cómo, podía ayudar a más gente. Y a mí no me pareció mala idea, así que pues hice lo que se tenía que hacer para entrar a la universidad y me quedé en la universidad. En los primeros años de mi carrera fue muy curioso saber que yo no era la única que había experimentado algún trastorno de la conducta alimentaria o que tenía cierto sesgo en la información respecto a lo que era la nutrición. Y también recuerdo muy bien que un profesor incluso nos dijo que 8 de cada 10 alumnos que estudiaban nutrición habían presentado un trastorno de la conducta alimentaria en algún momento de su vida. Después de que pasó el tiempo, durante mis estudios, comencé a aprender lo que era realmente la nutrición y fue así que intentaba aplicarla lo más posible a mi vida. Sin embargo, mi entorno, que ahora sabemos que se llama ambiente obesogénico, era más fuerte que yo y todavía no tenía una idea muy clara respecto a lo que yo tenía que hacer y ser. Fue durante los últimos años de carrera que volví a presentar otro trastorno de la conducta alimentaria, que es el BED, el Binge Eating Disorder o trastorno por atracón. Igual que con el anterior, no duró mucho porque pese a que estaba mal informada, había una conciencia. Incluso yo entiendo que puede ser un poco incongruente que al estar estudiando una carrera de nutrición y de salud, yo tuviera este tipo de padecimientos o de desórdenes. Volviendo con el tema central del video, de que la obesidad no fue mi culpa, pero sí fue mi responsabilidad, podemos darnos cuenta en mi experiencia, en mi vivencia,
de cómo ha influido demasiado el entorno en mis decisiones. Sin embargo, eso no me justifica a mí por no haber actuado de otra forma más adecuada a mis propias necesidades. La salud mental y la nutrición son muy importantes. Vemos hoy en día que las redes están atiborradas, pero verdaderamente atiborradas por información que muchas de las veces no es la más adecuada ni la más indicada por las personas a las que les corresponde hablar sobre el tema. El propósito principal de este video es visibilizar lo que es realmente vivir con sobrepeso y obesidad. No tiene nada que ver con rechazar tu cuerpo, tampoco el aceptarlo justifica quedarse de esa manera. Eso es algo muy importante y, como decía al inicio del video, no sé si me esté metiendo en problemas, pero llega un punto en donde ya es demasiado. Es demasiado y considero que es necesario hablar. Es necesario que alguien con experiencia y con conocimiento indique realmente las pautas de lo que deberíamos o no de hacer y no dejarnos llevar tan fácilmente por lo que los demás dicen. Incluso si yo fui usuaria de esas ideologías y esos pensamientos, no significa que sean lo correcto. Actualmente me desempeño dentro de la consulta clínica privada y puedo observar cómo es que todas estas ideologías siguen impactando en cada persona, y es muy probable que con mi video no pueda cambiar todo el mundo, porque tampoco pretendo eso. Simplemente es concientizar a la persona que se sienta o no identificada conmigo, el decir que es importante tener cuidado a quienes escuchamos. Es importante acercarse verdaderamente a las personas que saben y que tienen pasión por su trabajo. Pero los aspectos importantes que no mencioné, durante ese periodo de vida que tuve, sí asistí a nutriólogos. Fui con 3 nutriólogos. La primera vez cuando tenía cerca de 8 años. En ese momento ese colega pues nunca mencionó que tuviera resistencia a la insulina. Cuando yo ya la presentaba no mencionó nada. Entonces, bueno, esa fue una experiencia quizá no tan buena. La segunda vez fue cuando ya estaba incluso estudiando nutrición. Fue como al primer año de la carrera que fui con una nutrióloga, y el plan de alimentación que me dio fue uno impreso y no fue sostenible. Y la última nutrióloga que visité, que fue en realidad 2 o 3 años después, igual. En realidad esta nutrióloga no era nutrióloga, era una médico que había hecho un diplomado en nutrición, y entonces me daba dieta y me daba pastillas. Claramente no fue sostenible tampoco. Mi misión es educar, es concientizar que la alimentación es tan compleja que no podemos solamente dejarla en un papel. Necesitamos educar. Es algo que tiene que ser sostenible, es decir, que dure a través del tiempo. Además, es necesario para mí recalcar la importancia de la salud mental, la importancia de tener herramientas emocionales que nos ayuden a enfrentar las diferentes situaciones de vida con las que nos vamos a topar. Esta triada de medicina, nutrición y psicología es la pieza clave para un bienestar humano. Es así que hemos llegado al final de este video. Es mi primer video hablando directamente a una cámara por más de 3 minutos. Honestamente es un poco más complicado de lo que pensé que sería. En este video quise ser lo más honesta y franca posible, también lo más puntual respecto a las situaciones más relevantes o importantes que considero podrían ser de ayuda a cualquier persona que esté pasando por un proceso similar. Decirles que el querer buscar un mejor estilo de vida, una mejor forma de vivir, no tiene nada que ver con no aceptarse a sí mismos. Que los movimientos que tenemos hoy en día es muy importante tomarlos con prudencia y no dejarnos llevar por las cosas que puedan decir los demás. Al día de hoy puedo decirles que el camino a la salud no es un camino que pueda realizarse en 1 año o en 2 años. En realidad, si puedo compartirles un poco sobre mi filosofía personal, es para toda la vida. Entonces es importante ser compasivos con nosotros mismos y entenderlos, que quizá no fue nuestra culpa
pero siempre va a ser nuestra responsabilidad. Agradezco sinceramente el que me hayas escuchado, el que hayas empatizado conmigo y sobre todo que entiendas o que puedas aplicar algo de lo que te compartí ahora en tu vida. Mi nombre es Belsa, soy nutrióloga clínica y estaré por aquí tratando de informar en base a mi conocimiento, en base a mi profesión y a mi experiencia. Entonces me di cuenta de que necesitaba terapia urgentemente.